Siguiendo con la historia de la vida de Jonás, quiero compartir en esta oportunidad quizás uno de los valores, de los principios cristianos más elementales que vemos en la vida de Cristo y que debemos de ver en la vida de todo cristiano. Por un lado, conocemos ya la historia cuando Jonás, el profeta, fue enviado a Nínive y cómo Nínive llegó a ser restaurado por medio del mensaje que Dios envió a través de la boca de Jonás. Y esto también nos enseña la importancia de poder compartir con aquellas personas que nosotros sabemos que necesitan el mensaje de Dios. Muchas veces, al igual que Jonás, nos rehusamos a compartir con otros la palabra de Dios porque minimizamos el efecto espiritual que ésta pueda tener en el corazón de aquellas personas que sabemos que están necesitados. Y como el Señor mismo dijo al final del libro, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. El Señor sabe que a nuestro alrededor hay personas que no perciben y que no pueden discernir la situación que están experimentando en sus vidas. Y Dios envía a Jonás. Jonás les comparte la palabra y la palabra tuvo un efecto en la vida de aquellas personas que escucharon el mensaje de Jonás. Pero lo que quiero ver en esta oportunidad es la reacción que tuvo Jonás. Y esta se ve en Jonás capítulo 4. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabía que Dios tardaba en enojarse y que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y por eso había enviado a Jonás precisamente a Nínive para poder mostrar esa misericordia, esa compasión, y envió un mensaje para que Nínive pudiera ser salvo. Ellos respondieron al mensaje y fueron salvos. Pero el punto aquí es que a pesar de que Jonás, y es irónico, a pesar de que Jonás conocía el corazón de Dios y que una de las características de Dios es tardo en enojarse, pero aquí Jonás lo vemos enojado y lo vemos molesto. ¿Por qué? Porque Dios había mostrado misericordia a Nínive. Fíjese qué contrastes. En Lucas dice la Biblia de que hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente y se vuelve al Señor. Hay fiesta en los cielos. Y creo de que en Nínive había fiesta porque se habían arrepentido de sus pecados y se habían vuelto al Dios de Israel. Y Jonás, en vez de alegrarse, de regocijarse, porque Dios había salvado una gran nación, Jonás se molesta y se enoja. No quiso participar de esa fiesta. Esto me recuerda a mí la historia del hijo pródigo, aquel que había sido restaurado a la casa del padre, pero cuando llega encuentra a su hermano molesto, a su hermano enojado, y que precisamente no quiso entrar a la fiesta. Esto obviamente nos enseña algo. Hay un dicho que dice que a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Y lo que digo es que tenemos que conocer el corazón de Dios. Dios se alegra con la bendición de otros. Nosotros debemos de alegrarnos con la restauración de otros.
Tenemos que alegrarnos con la bendición de otros. Tenemos que alegrarnos al ver que nuestro hermano está restaurándose, está progresando en su vida ministerial, en su vida espiritual y en su vida material. Algo que tenemos por naturaleza y que tenemos lamentablemente como parte de esta cultura es que no nos agrada muchas veces ver que nuestro hermano está siendo restaurado, que nuestro hermano está siendo levantado. Empezamos a tener envidia en nuestro corazón, empezamos a tener celo en nuestro corazón, y eso abre la puerta a la amargura de nuestra vida y de nuestro corazón. Y empezamos a tener un enojo con Dios, a tener un enojo con nosotros mismos y a tener un enojo asolapado, si usted lo quiere llamar, con la persona que está siendo bendecida y que está siendo restaurada. Y muchas veces hasta comemos con ellos, pero no estamos tranquilos. Hay una intranquilidad cuando esa persona está a nuestro alrededor. Y Jonás aquí está mostrando un enojo por el hecho de que hayan sido estos restaurados. Y esto está en la Biblia porque el Espíritu Santo, quien escudriña la Biblia y que nos da la enseñanza, conoce lo que hay en nuestro corazón. Y este egoísmo está enraizado como parte de nuestra vida y tenemos que nosotros alegrarnos cuando nuestros hermanos están siendo restaurados, cuando están siendo levantados por el Señor. Pero aquí vemos a un Jonás que se está enojando mucho. Y aquí vemos en este libro que Jonás vez tras vez se vivía enojando. Está también este enojo en Jonás ahí, y quiero que vayamos más adelante en Jonás capítulo 4, en el versículo 8. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte de la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Dios le había preparado como una sombría donde él se pudiera cubrir del sol. Pero al tiempo Dios destruyó esa calabacera. Y Jonás se enojó mucho. ¿Por qué? Porque cuando se nos es quitado algo, nosotros nos molestamos, nos enojamos. Cuando es Dios quien es el que está detrás de todas las circunstancias de nuestras vidas. Dios muchas veces está y quiere probar nuestra actitud. Dios aquí lo que estaba haciendo era probar la actitud de Jonás. Jonás, el hombre que constantemente se vivía enojando con Dios, con la vida, a tal punto que dice que él deseó morirse. Hasta ahí llegó la actitud de Jonás con su enojo. Fíjense hasta dónde puede llevarnos un enojo, una molestia. Cuántas vidas hoy lamentablemente toman decisiones fatales en base a esos enojos, a esos arranques de ira. Muchas veces abandonamos las cosas que son muy preciadas para nosotros. ¿Cuántas personas por un enojo han abandonado su vida espiritual, su vida cristiana? Por un enojo han abandonado el ministerio. Por un enojo han abandonado a la familia. Por un enojo han abandonado un trabajo. Por un enojo han abandonado a Dios. Y es lo que Jonás está haciendo. Y era lo que Dios quería. Era probar lo que había en el corazón de Jonás. Y muchas veces Él prepara los escenarios para saber qué hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Jonás, un hombre de Dios, un profeta de Dios, pero que aquí estaba siendo probado. Y lo curioso de esto es que en esta historia solo vemos una vez a Jonás alegre. Pero ¿por qué está alegre? Y hay unos versículos antes. Y dice la Biblia en el versículo 6 del capítulo 4.
Y preparó Jehová Dios una calabacera. En toda la Biblia, en todo el libro de Jonás, vamos a ver que Dios preparó el pez, Dios preparó la tormenta, Dios preparó la calabacera, Dios preparó al gusano. O sea, Dios fue el que diseñó los escenarios para nuestra vida, para que ahí podamos nosotros no solamente conocer el corazón de Dios, sino también conocer nuestra vida. Y aquí dice que Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Dios es el que prepara las cosas para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para nuestro reposo. Dios había preparado esa calabacera, esa como sombría, para que Jonás pudiera ser librado del sol. Porque Dios nos guarda, Dios nos protege. Y a la luz de eso dice, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Es la única vez en donde en este libro vemos a Jonás que se había alegrado grandemente. Fíjense, Jonás se había alegrado grandemente. No se había alegrado cuando aquellos 120,000 habían sido salvos. Al contrario, se enojó. No se había alegrado cuando Dios permitió que esa calabacera fuera destruida. Como Job, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero Dios había preparado ese escenario para conocer el corazón de Jonás. Se alegró cuando algo era para él, cuando algo le traía bendición a él. Pero no se alegró cuando los ninivitas fueron restaurados, cuando los ninivitas fueron levantados. No se alegró cuando Dios estaba haciendo su voluntad en la vida de él, aunque quitándole algo de su comodidad. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando el beneficio es nuestro, nos alegramos, nos ponemos contentos. Pero cuando el beneficio es para otros, entonces no lo aceptamos. Hay intranquilidad en nuestra vida. Y Dios, siendo el maestro de nuestro ser, prepara todo este escenario para probar el corazón de Jonás. Y miren cómo termina este libro. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? En espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que fueron creadas por mi mano y que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, le estaba diciendo, mira Jonás, tú le das más importancia a las cosas materiales. Tú te enojas porque esa calabacera fue destruida. Pero ¿por qué no te alegras de que Nínive no fue destruido? Que Nínive fue levantado y fue restaurado. O sea, Dios estaba probando el corazón de Jonás, porque muchas veces ponemos nosotros más amor a las cosas materiales que a las cosas que verdaderamente importan, y especialmente las almas, las que tenemos a nuestro alrededor, que sabemos que se están destruyendo y que el pecado los está destruyendo, y que sabemos que nosotros tenemos un mensaje que puede llevarlos a un arrepentimiento y que puede llevarlos a una restauración. Y pensar en la destrucción de esas vidas, que también implicaría la destrucción de un hogar, que implicaría la destrucción de hijos, que implicaría la destrucción de sus hijos. ¿Y por qué me aferro a lo material y le pongo amor a lo material, cuando le debería de estar poniendo amor a aquellas cosas más sublimes, a aquellas cosas que son trascendentales? Entonces Dios había preparado tal escenario para que Jonás pudiera entender y comprender lo que sus ojos,
ciegos, no estaban viendo. ¿Cuánto necesitamos que Dios abra nuestros ojos? Porque somos ciegos espirituales. Aún no vemos, como ve el Espíritu de Dios. Aún no vemos con los ojos de Dios. No vemos con los ojos del Espíritu. Estamos viendo con nuestros ojos naturales, con nuestros ojos carnales, que únicamente se enfocan en lo material y que no nos causa alegría el hecho de que Dios está actuando a favor de otras vidas. Y la característica de Dios es eso, es velar por la vida de otros. Y quiero terminar con las características de un hombre tan maravilloso ahí en Filipenses capítulo 2 y en el versículo 19. Y escuchen esto: espero en el Señor, dice Pablo Jesús, enviaros pronto a Timoteo. Pablo enviaba constantemente a Timoteo a la obra de Dios. Así como envió a Jonás a Nínive, Pablo también enviaba a Timoteo a las diferentes iglesias, pero con algo diferente en el corazón de Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, hablando de Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo tenía una característica que no estaba en el corazón de Jonás, que Jonás se interesaba sinceramente por el interés de otras vidas. Escuchen bien, Jonás se interesaba sinceramente por el interés de otras vidas. Nosotros, ¿qué pasa? Lo mismo que pasa en Jonás. Miren el siguiente versículo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Porque todos buscan lo suyo propio. Todos buscan su propio interés. Por eso es que Jonás se alegró mucho cuando la calabacera era un beneficio para él. Pero como no tenía un interés genuino por otros, se molestó cuando los ninivitas fueron restaurados. Creo que Dios tiene que hacer una obra en nuestra vida y en nuestro corazón para que verdaderamente nosotros tomemos la vida de Cristo. Y la vida de Cristo se ve reflejada en la vida de Timoteo, un joven que tan sinceramente se interesa por otros. Vivimos en una sociedad donde no nos interesamos por los demás, no nos interesa la necesidad de los demás, no nos interesa la salvación de los demás. Nos enojamos, nos molestamos cuando alguien está siendo restaurado, cuando alguien está siendo levantado, sino que andamos buscando lo nuestro, mi beneficio, mi comodidad. Como Jonás se sintió alegre por la comodidad que le daba esa sombría y que lo libraba del sol, estaba tan cómodo, tan reposado ahí, y por eso se alegró. Pero Dios estaba preparando, Dios estaba escudriñando su corazón. Dios preparó ese escenario para que Jonás viera que él realmente se interesaba únicamente por su interés. Creo que Jonás pasó ese proceso para enseñarnos que así somos nosotros, pero que Dios nos ayude, que Dios por su Espíritu cambie nuestra vida, cambie nuestro corazón. Y le digamos: Señor, ayúdame, porque muchas veces soy como Jonás. Muchas veces me enojo, me molesto cuando cuando algo no me trae un beneficio, pero sé que tú eres el que controla todas las circunstancias. Y aunque esta prueba al parecer no es algo beneficioso para mi vida, pero al final voy a comprender que sí es un beneficio para mi vida. Quiero alegrarme, Señor, por la vida de otros. Quiero interesarme por la vida de otros. Quiero ser un instrumento en tus manos para que pueda yo
ayudar a otros a ser restaurados, a otros a ser levantados. Dame en mi boca el mensaje de salvación para poderle compartir este mensaje a otras vidas. Que tome el ejemplo de Timoteo, que tan sinceramente se interesa por los intereses de los demás. Este año que estamos por iniciar, 2024, estamos a 12 de enero del año 2024. Que Dios pueda usarte a ti en tu iglesia y que desde ya empieces a interesarte por la vida de los hermanos dentro de la iglesia. Que no busquemos lo nuestro. Jesús al inicio de su ministerio en Juan capítulo 2 le preguntó a dos de sus primeros discípulos, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Porque Dios va directamente a los motivos. ¿Qué nos motiva a buscar a Dios? ¿Qué nos motiva a asistir a la iglesia? Sé que al inicio es por una restauración personal. Amén. Estamos necesitados de Dios y llegamos a que nos den esa restauración. Pero a la medida que crecemos, que vamos madurando, vamos comprendiendo que la verdadera salvación del hombre es interesarse por la vida de otras personas. Es vivir al servicio de otras vidas. Es ayudarlos a crecer, llevarles un mensaje, siendo un apoyo para sus vidas. Y que este año, Señor, nos pueda usar y abrir los ojos de nuestro entendimiento. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Que Dios nos ayude y que verdaderamente sigamos el ejemplo de Timoteo y de esos grandes hombres de Dios que dieron sus vidas para bendecir a otros. Que seamos su mano extendida. Que Dios les bendiga.